Buenos días, Zarzal. Qué bonito es estar aquí en la presencia de Dios. Quiero invitarlos para que compartan conmigo un poco del mensaje de la palabra de Dios, un sentir que queremos invitar a todo el mundo para que no cierres tus oídos, no calles, ni te hagas el de la oreja sorda para escuchar la palabra de Dios. Vamos a alabar un poco al Señor, a darle la gloria y la honra a nuestro Padre eterno. Saludos a todos los hermanos. Vamos a alabar al Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria al que vive. Nuestro Padre está aquí. El Señor Jesucristo quiere bendecirnos cada día. Él es el único digno de gloria y de honra. Vamos a alabar al Señor. Hay mucha necesidad y muchas veces nosotros queremos hacernos que no es con nosotros, pero el Señor quiere que nosotros seamos como aquella mujer que en ese momento como aquella mujer que en ese momento nos cuenta la palabra, que estuvo necesitada y que deseó ser sanada de su enfermedad, y con 12 años de enfermedad dijo: si tan solo tocara el borde de su manto. Porque aquella mujer oyó hablar de Jesús. Aquella mujer fue apercibida por la palabra de Dios, por aquel Jesús que pasaba y que estaba haciendo muchas obras por todo el lugar, por Galilea, por Nazaret, por Jerusalén, por todos los lugares, por Judá, hacía milagros. Y aquella mujer, cuando escuchó hablar de Jesús, dijo: si tan solo tocara el borde de su manto. Dile allí: Señor, si tan solo tocara tu manto, pudiera oír su rostro. Si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Dile allí: Señor, yo quiero ser libre. Yo sé que contigo hay libertad, Jesús. Si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Dile: Señor, si yo te tengo a ti, soy libre. Yo sé que soy libre contigo, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren salir de las ataduras? ¿Cuántos necesitan la presencia de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren rogarle a Él que les permita tocar el borde de su manto? ¿Cuántos necesitan de que Cristo ponga su mirada en ellos? El Señor está a la puerta y el Señor quiere invitarte que tú le permitas entrar. Los que están aquí, los que comparten conmigo, los que están en su casa, dígale: solo soy alguien que necesita
un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Solo te necesito a ti, Jesús. Abre tu corazón allí y dile: Señor, solo te necesito a ti. Esto no es religión, esto es comunión con Cristo. Esto es invitarlo a Él para que entre a tu vida. El domingo que estás en tu casa, porque muchos trabajan de lunes a sábado, pero Dios te bendiga, siervo. Pero el día domingo estás en tu casa. Abre tu corazón y dile: Señor, solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Dios les bendiga, hermanos del municipio de Zarzal. Qué alegría estar aquí. Les habla su hermano Pastor Hamilton Urrutia, por la gracia de Dios. Pertenezco a la iglesia Senda de Justicia y Libertad, que lidera nuestro Señor Jesucristo, y bajo la dirección del pastor Denis Gómez en la ciudad de Cali. Soy un hermano de este municipio y quiero compartir con ustedes hoy un mensaje de Cristo, pero queremos decirle al Señor que necesitamos de Él. Vamos a alabar al Rey. Vamos a decirle: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ti, Señor. Dile: Señor, abro mi corazón para que tú entres. Dile: Señor, yo necesito de ti. Gracias, Señor. Alábale, alábale que Él vive. Oh, santo eres, Señor. Vamos a darle un poco más de sonido a esto. Gracias, Señor. Dile, dile: yo necesito de ti. Dile, dile: yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Tu Santo Espíritu en mí. Para mí es suficiente. Sin ti nada puedo hacer, Señor, porque eres mi fortaleza. Señor, yo sé que contigo no temeré al enemigo. Tú me das las fuerzas, Señor, y seré más que vencedor. Dile: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Yo necesito sentir tu presencia en mi vida. Devuélveme, por favor, el gozo y la salvación que un día yo tenía. Es que sin tu presencia, Señor, no hay razón para vivir. Dile: Señor, yo necesito de ti en mi vida. Yo necesito, Señor, que seas tú mi fortaleza. Vamos a compartir un mensaje de la palabra de Dios en el libro de Lucas. Voy a invitarlos allí que vayan conmigo al libro de Lucas, en el capítulo 19. Lucas capítulo 19. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Los saqueos. Vamos a hablar de los saqueos. ¿Cuántos de nosotros son saqueos? ¿Cuántos son saqueos que necesitan de Jesús? ¿Cuántos necesitan de Jesús aquí?
¿Cuántos necesitan de Jesús aquí? Amén, amén. Levanta tus manos y dile: Señor, yo necesito de ti. Envío un saludo muy especial a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, los que también sintonizan este mensaje y que reciben la palabra de Dios que queda en las nubes, a los hermanos que están aquí en sus casas en el barrio Bolívar, en el municipio de Zarzal, los Zaqueos. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. Bienvenido, mi hermano José. Bienvenido. Dice la palabra de Dios: y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro y para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuánto le dan un gloria a Dios a esta palabra? ¿Cuántos bendicen a Dios? Apláudele, apláudele allí. Vive Cristo. Qué bendición, hermanos. Mira, hay algo que es importante, y tú y yo, los que están escuchando este mensaje, mi hermana Barbarita, Dios te bendiga, nosotros somos Zaqueos. Muchas veces hemos sido Zaqueos. Hemos sido Zaqueos en nuestra forma de comportarnos. Hemos sido Zaqueos en nuestra forma de actuar con nuestro hermano. Hemos sido Zaqueos en nuestra forma de vivir. Hemos sido Zaqueos cuando le robamos al prójimo, cuando odiamos al prójimo. Por eso hoy yo te pregunto: ¿qué necesitas tú, Zaqueo? ¿Qué necesitas tú cuando Jesús está pasando por tu casa? Cuando Jesús está queriendo que tú le abras la puerta. Cuando Jesús está tocando para estar contigo. Lo que tú necesitas, Zaqueo, es permitir que Él entre a tu casa. La Biblia dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 18, versículo 33, que Él hace nuestros pies como de siervas y nos hace estar firmes sobre las alturas. Y cuando nosotros vemos esta enseñanza, aquel Zaqueo, mi hermanito Jairo, estando en la casa, cuando oyó que Jesús iba a pasar, él decidió subirse a un árbol llamado sicómoro, y estando en ese árbol, dijo: desde aquí en la altura voy a tener una posición para ver a Zaqueo, para ver a Jesús. Pero en ese momento él necesitó bajarse de ese árbol, porque contrario de los que Dios sube, en los que el enemigo, los que Satanás sube. Porque cuando Satanás te sube a las alturas, cuando tú estás en una parte alta, porque Satanás te subió, muchos de nosotros, y por mi experiencia, estuvimos en una altura, estuvimos en una posición alta,
bajar de allí, porque Jesús iba a morar en nuestra casa. Y cuando le dimos la oportunidad a Jesús para que morara en nuestra casa, hubo así como Zaqueo una transformación en nuestra vida. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Gloria al Señor, apláudele a Él. Apláudele. Hermano, para que tú puedas estar firme en las alturas, así como dice el Salmo, que Dios hace tus pies como de sierva. Las siervas son animales, unos animales, siervas con C, no con S. Las siervas son animales que están en las alturas, que andan en las montañas, en las partes altas, y que mantienen firmes. Si Dios te quiere que tus pies sean como de sierva, es porque Él te quiere llevar a la altura, y que cuando tú estés en esa altura, tú puedas estar firme, caminando en la presencia de Dios. Y solo esa firmeza en tu vida te la da Cristo Jesús. Cuando tú estás en Él, cuando tú confías en Él, tú comienzas a construir sobre la roca que se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren construir en la roca? Si tú quieres hacer una casa y tu casa es de 2, 3, 4, 5 pisos, si quieres cimentar tu casa, cuídate que el cimiento principal de tu casa sea Cristo, que sea el principal. Porque si tú comienzas a edificar sobre la arena, esa arena, cuando vengan las lluvias, comienza a irse, y lo que tú has construido sobre la arena se va a derrumbar. Pero cuando construyes en la altura, cuando construyes sobre la roca que es Cristo, allí vas a estar firme. ¿Cuántos quieren estar firmes? Gloria a Dios, amén. ¿Cuántos quieren estar subidos en la altura que Cristo les da? Amén, amén. Gloria al Señor. Amén, amén. En la altura tú eres fuerte. Sí, Señor Jesús. Entonces miramos una historia de un hombre, Zaqueo, que tenía muchas riquezas. Mi hermanita, aquel hombre tenía muchas riquezas, Jairo y José. Y ese hombre decía: con las riquezas que yo tengo, estoy bien. Muchas veces nosotros no tenemos adquisición económica, no tenemos ese tipo de riqueza, pero creemos que tenemos una posición porque estamos viviendo placeres. Entonces creo que yo estoy bien porque cuando fumo droga, con la droga yo me siento bien. Que yo estoy bien porque vivo tomando licor, y cuando yo estoy pasándola bien, estoy en la rumba disfrutando, allí está mi placer. Pero muchas veces necesitamos descender de esa altura. Cuando Jesucristo va pasando por donde está Zaqueo, Zaqueo era un hombre que tenía riquezas, pero un hombre pequeño, y que las personas que estaban allí le impedían ver a Jesús. Muchas veces nosotros, por las cosas del mundo, por la vida del mundo, por la forma de mantenernos y comportarnos en el mundo, esas cosas se vuelven barreras que te impiden ver a Jesús. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Amén, gloria al Señor. Entonces muchas veces las barreras nos impiden ver a Jesús. Muchas veces las obras que nosotros hacemos nos impiden ver a Jesús. Muchas veces el caminar conforme las obras de la carne y apartarnos del fruto del Espíritu se vuelven barreras y bloqueos que el enemigo pone para que no podamos ver a Jesús. Zaqueo comenzó a inquietarse. Y hoy yo te quiero preguntar a ti. Zaqueo, dice la palabra, que era bajo de estatura.
Y por eso necesitó subirse al árbol sicómoro, porque las personas le impedían ver a Jesús. Hoy, Zaqueo del siglo 2022, ¿qué te impide ver a Jesús? ¿Qué clase de bloqueo hay en tu vida que no te está dejando mirar a Jesús? Porque cuando tú reconozcas que hay un bloqueo en tu vida que te está impidiendo mirar a Jesús, hoy yo te quiero decir que la solución para que ese bloqueo en tu vida se quite es declarar que Jesucristo es tu único y suficiente Salvador. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Aleluya. Zaqueo tuvo la necesidad, y cuando Zaqueo está en el árbol sicómoro, aún teniendo posiciones en esa altura, el Señor Jesucristo le dijo a Zaqueo: Zaqueo, baja de allí, porque hoy es necesario que yo me quede en tu casa. Y hoy el Señor Jesucristo le quiere decir a los Zaqueos: es necesario que te bajes del orgullo, que te bajes de la mentira, que te bajes del odio, que te bajes de la avaricia, que te bajes del engaño, de la fornicación. Porque el Señor Jesucristo quiere entrar y quiere morar en tu casa. Bájate de ese lugar, porque hay uno que viene a morar en tu casa. Hay uno que viene a compartir contigo una vida de salvación, una vida eterna. Hay uno que quiere estar contigo y hacerte de ti un siervo útil para la obra. Dios le bendiga. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? A muchos hermanos como tú y como yo, el enemigo nos ha tenido confundidos. El enemigo nos ha hecho creer que en la posición en donde yo estoy, de allí no necesito moverme, porque yo no necesito a Jesús, porque no necesito que Jesús entre a mi vida, que Jesús entre a mi casa. El que construyó el Titanic, un barco de tal dimensión y tales condiciones, dijo en un momento: este barco ni Dios lo puede destruir. Estaba como Zaqueo, subido en una posición alta, pero Dios lo hizo bajar de allí, porque el Titanic se hundió. Marilyn Monroe dijo: yo no necesito a su Jesús, cuando estaba viviendo un tiempo de fama, y a la semana la encontraron muerta en su casa. Hoy el Señor te está diciendo: bájate de ese lugar que yo no te he subido. Oiga bien, mi hermano, bájese de ese lugar en donde Dios no lo ha subido, porque el enemigo te sube. Y cuando tú estás viviendo supuestamente en armonía con el enemigo, cuando él te deja caer de allá, la altura de la que tú caes, el golpe es muy fuerte. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Gloria al que vive. Entonces, para la casa de Zaqueo, José, hubo salvación, porque en la casa de Zaqueo hubo restauración, porque Zaqueo en ese momento dijo: Señor, mira, Zaqueo dijo: yo, Señor, he cometido un pecado. Zaqueo dijo: he aquí la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. Zaqueo había humillado a los pobres, se había comportado como una persona avara, y él decidió regresarse de esa condición, bajarse de esa altura de fracaso, y decidió tener comunión
con el único que tiene la salvación. Hoy es el día que tú y yo, Zaqueo, le digamos a Jesús: Señor Jesús, quiero que tú entres a mi casa. Yo quiero bajarme de ese árbol sicómoro. Y si yo he tenido falta de perdón con mi hermano, hoy me voy a reconciliar con él. Si yo he odiado a mi vecino, hoy voy a pedirle perdón. Si yo estoy viviendo en idolatría, hoy voy a soltar la idolatría. Hoy voy a llamar a mis seres queridos, aquellos que hace mucho tiempo, por el odio, he dejado de hablarles. Hoy es el día de que tú te bajes de ese árbol y decidas tener comunión con Él, porque Él va a entrar a tu casa. Él quiere entrar a tu casa, así como deseó entrar a la casa de Zaqueo, y Zaqueo lo recibió en su casa. Amén. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús en su casa? Amén, amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Lo que necesitas tú y yo, hermano, es dar el paso de fe. Si tú das el paso de fe y tú le dices al Señor: Señor Jesús, Dios te bendiga, cerca de mí está la palabra, en mi boca y en mi corazón. Esta es la palabra de fe que yo predico. Padre Santo, yo confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Cuando tú dices: Señor, entra en mi vida, tú estás dando el paso de fe. No te quedes atrás, no te quedes subido en un árbol en donde no puedes tener bendición. Y muchas veces el enemigo te sube al árbol, pero estando en esa altura ya pierdes la forma, incluso hasta de bajar, y ya estás subido allá en el orgullo. Y dices tú: si yo no sigo siendo orgulloso, entonces me van a ver como una persona débil. Si yo no sigo siendo fuerte, odiando, entonces me van a ver como una persona débil. Si yo me vuelvo a decirle a mi madre: te amo, mamá, a mis hijos te amo, entonces me van a ver como una persona débil. Pues es el momento que te bajes de ese árbol sicómoro y que decidas decirle a los tuyos, decidas reconocer tu pecado, porque cuando tú reconoces tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia. El Señor quiere que nos bajemos de ese árbol, porque Él no nos montó allá. Él no nos montó allá, porque el Señor dijo en su palabra: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y muchas veces no vivimos en la paz de Cristo, sino que vivimos en la guerra de Satanás. Muchas veces no vivimos conforme a la palabra, porque Dios dijo: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y decidimos estar montados en el árbol sicómoro con odio, faltos de amor, llenos de rencor. El Señor quiere que tú te bajes del árbol. El Señor quiere que tú decidas volverte un verdadero siervo. Y como siervo, tus pies van a estar firmes en la altura, porque Él te posiciona en esa altura. Cuando caminábamos por el mundo, creíamos estar firmes en las alturas, y todo el mundo nos decía: caballos. Uy, caballo, caballo usted. Y cuando nos decían caballo, nosotros sacábamos pecho. Jairo: uy, caballito. Le decían a uno: caballo. Uy, caballo, usted sí que estaba cañado. Pero ¿sabe qué dice el Señor en su palabra? En el libro de Salmos 32:9.
No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Gloria a Dios. Porque cuando somos como el caballo, supuestamente somos el caballo. Uy, caballito. Pero estamos sin entendimiento. Porque ese caballo le falta la rienda para poder ser dominado. Le falta la rienda que debe sujetarlo. Y esa rienda que tú tienes que tener es la palabra de Cristo. ¿Cuántos reciben la palabra de Cristo hoy? Dios te bendiga. No seamos como esos caballos desbocados. Yo me acuerdo que estuve en Agua Azul Casanare, Manuelito, y en Agua Azul Casanare yo estaba haciendo curso del DAS y allá me dieron un caballo para que me lo asignaron, porque en los llanos orientales uno le dan caballos, y me dieron un caballo a mí, y ese caballo agachaba la cabeza, y cuando agachaba la cabeza arrancaba, iba desbocado y nadie lo podía detener. Esos somos nosotros cuando no tenemos entendimiento, caballos desbocados que no nos puede detener nadie según nosotros, según la carne. Pero lo único que nos redarguye, que nos corrige, que nos instruye es la palabra de Cristo. Lo único que nos hace cambiar es aquel que decidió entregarse por ti y por mí en la cruz. Aquel que decidió cambiar tu vida de fracaso por una vida de bendición. El Señor quería que yo viniera hoy al municipio de Zarzal. El Señor había puesto este sentir, y por el espíritu de discernimiento, el Señor quería que hoy se recibiera este mensaje de cuántos saqueos están subidos al árbol y no quieren bajarse de allí, aún cuando la palabra de Dios les está hablando, aún cuando el Señor les está diciendo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Hasta cuándo estamos viviendo en intimidad con el pecado? ¿Hasta cuándo estamos teniendo comunión con las obras de la carne? Es hora de poner la mirada en Cristo. Es hora de buscar al Señor de nuestra salvación. Es hora de recibirlo a Él, porque Él es nuestro único y suficiente Salvador. Y yo quiero invitarte ahora, y a los hermanos de las redes sociales, que recibas esta palabra. Quiero invitarte que allí donde tú estás, los que están aquí, los que están en su casa, escuchando la palabra, porque Dios ha dicho que su palabra no retorna vacía. El Señor dijo que el sembrador salió a sembrar, y su palabra, una cayó sobre espinos, otro cayó sobre las rocas, otra cayó sobre el camino, pero otra cayó en buena tierra. Y el Señor quiere que hoy esta palabra caiga en buena tierra. El Señor quiere que hoy esta palabra sea sembrada en tu corazón. Si tú tienes bendiciones, dale la gloria a Dios. Si estás en dificultad, dale la gloria a Dios, porque Dios no dejará caído al justo. Él sustenta a todos sus hijos. Bájate del árbol del orgullo. Yo no necesito de mi hermano, de mi papá, de mi mamá. Yo no necesito de nadie. Yo soy Cosumbo solo. Bájate de tu orgullo, porque al orgulloso, al altivo, Dios lo mira de lejos. Bájate de tu soberbia. Bájate de tu odio. Bájate de los vicios de la droga. Aquellos creen que la marihuana
es el placer. Aquellos creen que las pepas, que el bazuco es el placer. Aquellos creen que la rumba es el placer. Porque en el disfrutar está el placer, es verdad que dicen así, ¿no? En el disfrutar está el placer, ¿verdad? Pero el placer está en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que el placer está en Cristo Jesús? Bendito sea el Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Entonces el Señor hoy quiere que tú recibas esta palabra. Que seas como Zaqueo, que estando pequeño, con los obstáculos que habían, que no le permitían ver a Jesús. No sé cuál sea tu obstáculo hoy. No sé si tu obstáculo es el odio, es la avaricia, es el miedo, es el odio contra tu hermano, es la mentira. Decide subirte para ver a Jesús. Y cuando estés en esa posición, llamas la atención de Jesús. Y Jesús desea entrar a tu casa. Y yo quiero decirte que la casa que Jesucristo quiere habitar es tu corazón. Cuando tú le abres tu corazón a Él, Él entra y habita en ti. Y todo lo que estaba dañado en tu vida viene a ser solucionado. Todo lo que estaba frustrado se viene a acomodar. Todo lo que el enemigo te había quitado, conforme a su palabra, tendrá que devolverlo 7 veces. Dios bendiga a los hermanos. Yo quiero que cierres allí tus ojos. Cierra allí tus ojos y ponte en comunión con el Señor. Cierre tus ojos, hermano, y dígale: Señor Jesús, yo te necesito en mi vida. Padre, a pesar de todos los obstáculos, hoy quiero subirme al árbol que me quita, Señor, toda ceguera. Y ese árbol eres tú, Cristo, porque tú eres el árbol, porque tú eres el árbol que da fruto. Y yo me quiero subir a ti, Señor, y estando en ti, estando en comunión contigo, yo puedo estar lleno de bendiciones, Padre. Y hoy mismo renuncio a todo odio contra mi hermano, a todo rencor, a toda venganza. Yo te pido perdón, Señor, por los pecados contra mi prójimo. Abro mi corazón, Señor, y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te recibo, Señor. Obra en mí, Jesús. Te entrego mi alma, mi cuerpo y todo mi ser. Rescátame, Jesús, de las garras del asesino. Rescátame, Jesús. Localiza mi alma y el alma de mis hijas, de mis hijos. Rescátala, Señor. Localiza su alma para que te puedan seguir. Padre eterno, escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Y te pido, Señor, que de allí no se borre jamás. No borres mi nombre del libro de la vida. Te pido, Señor, conforme a tu palabra, que si te pido el Espíritu Santo, tú me lo das. Lléname hoy, Señor, de tu Espíritu Santo. Localízame en tu misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a Cristo. Yo quiero decirte que si hiciste conmigo esta oración de corazón, eres nueva criatura. Porque el Señor dijo en su palabra: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy no vine a traerle palabrería humana. Yo soy pastor en una iglesia, pero sirvo al Dios Altísimo y tengo temor de Él. Y quiero que mi predicación no sea palabrería de humana sabiduría,
sino que sea demostración del poder de Dios. Amén. Y el Señor hoy me permitió, por la llenura de su Espíritu Santo, sembrar en tu corazón este mensaje. Amén. Cristo te ama. Amén. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Amén. Pueden seguirnos en las redes sociales. Un instante con Dios.